Muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a cada uno de ustedes por esta telecapacitación que nos está brindando el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Yo soy la licenciada Grisel Espinosa Bomán, trabajo en el área de neumología CENEX. En esta oportunidad me toca hablar sobre cuidados de enfermería en pacientes con TBC. Antes de poder entrar a hablar sobre lo que es sí, el enfoque de la enfermedad del TBC, vamos a hablar la situación epidemiológica, lo que está acariciando, ¿no? nuestro Perú. Se dice que en cada año se detectan más de 27,000 casos de enfermedades activas, posicionándonos como uno de los países mayores tasas de incidencias de esta enfermedad que es altamente contagiosa. Se dice que la aparición de las cepas resistentes en los últimos años se ha informado más de 1,500 casos de tuberculosis en pacientes que han fracasado el tratamiento, como son los famosos MDRs, ¿no? Y alrededor de 100 casos de tuberculosis, se han visto 100 casos de pacientes con problemas de tuberculosis XDR que también han hecho el fracaso y han hecho resistencia a los medicamentos de la TBC. Entonces nos da a fundamentar que este es un problema que está presentando día a día la parte de salud, donde nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte, la parte del equipo disciplinario, donde estamos lo que es los especialistas como los neumólogos, las enfermeras, el técnico de enfermería, todo debemos estar para poder erradicar lo que es eh, esta enfermedad, ¿no? Vamos a hablar un poco para poder entrar sobre lo que es cuidados en la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis, como bien sabemos, es una enfermedad infecciosa que contagia, que es producida por un bacilo de Koch, o llamado también o muy conocido como el micobacterio tuberculosis, ¿no? ¿Qué causa la TBC? Este bacilo habitualmente cuando ingresa a nuestro organismo a través de las vías respiratorias llega a los pulmones o en otras partes de nuestro organismo, que eso mayormente se llama las extrapulmonares. ¿Qué produce en esto? La TBC se desarrolla en el organismo humano en dos etapas. La primera etapa ocurre cuando la persona que está expuesta a contagio es infectado. Quiere decir, en aquellos pacientes que son portadores de VIH, que tienen diabetes mellitus, son estas personas que pueden ser más susceptibles a captar esta patología. ¿Por qué? Más mayormente por su inmunidad, ¿no? Porque está abajo. La segunda etapa ocurre cuando la persona infectada desarrolla la enfermedad. Estos son los nuevos casos de TBC. Y como bien en antes les comenté, el agente infeccioso de esta enfermedad es el llamado Helicobacterium tuberculosis, que es únicamente visualizado microscópicamente. La tuberculosis, en el caso que se dice en estos últimos tiempos, se está aumentando un 69% de casos, ¿no? Y está contagiando, está proliferando por decir, en un hogar, una persona es portador de esta enfermedad, a veces no tiene el conocimiento o no es que quiere venir a un área hospitalaria, entonces hace una cadena y va a empezar a proliferar y va a ser un contagio entre los familiares que están alrededor de él. ¿No? Entonces se dice que esta enfermedad es altamente contagiosa, que afecta no solamente a los pulmones, como en antes les dije, también afecta en la parte extrapulmonar. La sintomatología de esta enfermedad, ¿cómo reconocemos? Es cuando los síntomas más frecuentes de una enfermedad de la tuberculosis pulmonar, el paciente o la persona va a presentar una tos con expectoración más de 15 días. También va a empezar a hacer temperaturas, sudoraciones por las noches, donde nosotros lo conocemos como diaforesis. El paciente va también a empezar a hacer una pérdida de apetito, no va a querer comer, va a empezar a querer todo el tiempo, va a tener cansancio, decaimiento, va a hacer pérdida de peso. Entonces vamos a dar una sospecha que este paciente puede tener esta enfermedad. No, ¿cómo también reconocemos los síntomas de una tuberculosis extrapulmonar? Como en antes le manifesté, los extrapulmonares no solamente esta enfermedad se localiza en el pulmón, sino en diferentes partes de nuestros órganos. Como por ejemplo, pude poner aquí, es a nivel de la pleura. El paciente puede tener
la TBC a nivel de pleura. Entonces el paciente va a presentar dolor torácico. Cuando está, por ejemplo, en la columna vertebral, es una enfermedad llamada el mal de Pot, va a empezar a tener una deformación a nivel de la columna vertebral. Los mayores lugares donde puede localizarse esta enfermedad, no solamente en el pulmón ojo, también está aquí en la diapositiva que les puse, está en los huesos, en las articulaciones, en la pleura, en el sistema ginecourinario, en el corazón, en los ganglios, ¿no? Que va a presentar también diferentes sintomatologías de acuerdo a qué órgano está afectando. Las formas de contagio de esta enfermedad es cuando una persona enferma con tuberculosis, sin tratamiento, tose, ríe, estornuda, canta, grita, expulsa sus bacilos en el aire en pequeñas gotas microscópicas de saliva. Estas gotitas se secan rápidamente, convirtiéndose en unas gotitas secas que contienen unos bacilos que permanecen suspendidas en el aire un aproximado de 72 horas. Estas gotitas secas pueden ser inhaladas por la persona sana, ¿no? Y estas gotitas logran implantarse ya sea en el pulmón o sea en otra parte de nuestro cuerpo, pueden multiplicarse y puede producir la infección. El contagio es mayor entre las personas que habitan en la misma, como en antes les comentaba. Puede ser el hacinamiento, ¿no? Que habitan en la misma casa con la persona enferma. Los extrapulmonares son muy contagiosos. Las técnicas para nosotros poder llegar a poder detectar esta patología, una es a través de la bacteriología. Bacteriológicamente se ve por el examen de esputo, ¿no? Donde al paciente se le pide sus exámenes de esputo unas 3 veces que llega al programa de PCT. El otro examen es radiológico, donde se podemos observar por la placa torácica unas manchitas cavernosas, donde el especialista, que es el neumólogo, va a observar y va a decir, no, si este paciente tiene tuberculosis. Y el otro es la reacción de la famosa PPD. Dentro del el paciente con TBC sensible, los medicamentos de primera línea está indicado para pacientes que han sido contagiados por primera vez, ¿no? Pacientes con tuberculosis pulmonar o también los extrapulmonares que tienen compromiso miliar, que tienen compromiso de repente osteoarticular o que son pacientes recién, como les digo en antes, nuevos. En la primera fase, el tratamiento va a ser por 2 meses, donde va a los antitebes, como son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piramicida, tiene que ser diario. Y en la segunda fase, 4 meses, va a ser solamente la isoniazida y la rifampicina 3 veces por semana, ¿no? Donde aquí la enfermera, nosotros que trabajamos en el área hospitalaria, que es en el servicio de CENES, ¿qué hacemos? Cuando un paciente es diagnosticado con TBC, está en primera línea, ¿qué hacemos nosotros como cuidado de enfermería? Lo que hacemos nosotros es primero conocer a nuestro paciente, llegar a nuestro paciente, porque los pacientes en primer lugar cuando llegan a nuestra área, la gran mayoría de pacientes que sean jóvenes, adultos mayores, vienen bastante con una depresión, decaimiento, no quieren aceptar esta enfermedad. Ellos dicen, no, yo no puedo tener TBC. Entonces, ahí entramos, la parte de las enfermeras, entramos a entallar cómo siendo empáticos con nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a ponernos en lugar de cada persona que está pasando esta enfermedad? A veces muchos de los colegas, digo así, eh, se ha perdido lo que es bastante el trato humanizado hacia las personas. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Nosotros para llegar a tener un buen resultado, una buena respuesta, que el paciente cumpla con todo su tratamiento, el paciente que está afectado con esta enfermedad, obviamente, que a veces no acepta la enfermedad, e incluso los familiares, ¿no? Nosotros tenemos que estar con ellos, educándoles, informándoles cómo es la forma de contagio, qué es lo que tienen que hacer para poder evitar que esto se prolifere y que siga aumentando esta tasa de esta enfermedad. Entonces tenemos que llegar nosotros como enfermeras, tenemos que llegar siempre a los pacientes con bastante respeto, bastante empatía, llegar a quizás hasta el corazón, ¿no? Poderles darles un apoyo emocional y decirles, porque a veces muchos pacientes
vienen de hogares disfuncionales, vienen hasta, son abandonados, a veces son pacientes que son consumidores de droga, de alcohol. Entonces nosotros tenemos que ser bastante humanizados con estos pacientes para que puedan ellos terminar el tratamiento indicado por el médico y el paciente se puede ir satisfactoriamente a casa sano. Los cuidados de enfermería frente a esta enfermedad, uno, como en antes les dije, es la educación al paciente. Nosotros siempre debemos educar al paciente, ¿no? Ya el paciente tiene esta enfermedad, cómo tiene que hacer el manejo de esta enfermedad frente a casa y frente a esto siempre, ¿no? El manejo de la bioseguridad. Siempre nosotros, no solamente el paciente, nosotros también como personal de salud que trabajamos en el área hospitalaria, debemos estar siempre con el uso de la mascarilla y nuestros EPPs para poder evitar, porque la gran riesgo de contagio es primero entre en nosotros, que estamos el equipo multidisciplinario, que estamos los médicos, las enfermeras, los técnicos, estamos laborando ahí, estamos más propensos a ser contagiados con esta enfermedad si no hacemos el uso correcto de los EPPs. Otro, tenemos que tener en cuenta que este tratamiento de los anti-TB, de las pastillas que los pacientes están indicados, deben ser siempre supervisados por la enfermera tratante, ¿no? En el momento que le está dando sus medicamentos, tenemos que observar que el paciente tome sus pastillas. De nada vale que yo llego como enfermera, llego, me presento ante el paciente, ¿sabe qué? Paciente fulano de tal, voy a darle sus pastillitas para que tome del anti-TB y pum, lo dejo ahí. No, debemos entrar, saludar al paciente, decirle que señor le toca su tratamiento de anti-TB, indicarles, abrirles todos los sobrecitos y delante de nosotros que el paciente tome sus pastillitas. ¿No? Otro, tenemos que darle en su hora indicada correspondiente. El otro es, tenemos que nosotros como enfermeras también tenemos que ver las reacciones del tratamiento de los medicamentos anti-TB, porque se ha visto que hay muchos pacientes que por primera vez están recibiendo este tratamiento, empiezan a decir, licenciada, me estoy presentando náuseas, vómitos, cefalea, hormigueos, enrojecimiento en mi piel, todo eso nosotros tenemos que observar, no esperar que el paciente de repente nos diga, ¿no? Entonces siempre debemos estar preguntando, ¿todo bien, señor? ¿Todo bien, señorita? No ha presentado, no tiene náuseas, no tiene, siempre preguntando. El otro, que también debemos controlar las funciones vitales, porque cada medicamento tiene su RAM. Entonces tenemos que saber que todos los pacientes son diferentes, nadie es igual y cada quien, nuestro cuerpo puede responder a diferentes formas. El otro es la evaluación siempre si el paciente amerita oxígeno o no. Y por último, ver el estado nutricional del paciente. Los pacientes con TBC recién diagnosticados a veces ingresan al servicio. La gran mayoría son inapetentes, a veces no quieren comer, solamente duermen, están deprimidos. Entonces tenemos que también ver la parte del apoyo psicológico, el apoyo emocional a los pacientes. ¿Para qué? Para poder ver la pronta recuperación de nuestros pacientes y así ellos pueden ir satisfactoriamente a casa. Vamos a hablar ahora lo que es el cuidados de enfermería en pacientes con TBC MDR. ¿A quiénes se les llama pacientes con tuberculosis MDR? Mayormente son aquellos pacientes que han hecho resistencia a dos medicamentos que son los más potentes del tratamiento, donde están la isoniazida y la rifampicina, ¿no? ¿Quiénes están o quiénes corren el riesgo de contraer tuberculosis MDR? Vamos a ver aquí, estas personas son aquellos los que no toman sus anti-TBs a sus horas, de repente irregularmente, hoy día les toca, mañana de repente no quieren tomar, o cuando quiere, o cuando se les da la gana, ellos toman cuando se van de alta, porque eso ha ocurrido con muchos pacientes que han vuelto a reingresar. Se van a veces con el BK negativo, los pacientes se van del área hospitalaria a recibir su tratamiento y todos se van bien, y a los pocos de 15 días o 20 días nuevamente están reingresando nuevamente con temperatura, decaimiento, todo el paciente hecho mal, ¿no?
Entonces, eso es lo que hace una resistencia, ¿no? También es cuando esta enfermedad vuelve nuevamente a incorporarse al cuerpo cuando el paciente no está tomando sus medicamentos como tiene que ser. Y como siempre digo, ¿no? El personal de enfermería está a cargo de siempre estar evaluando, viendo esto, que la toma de los medicamentos. Ahora, cuando el paciente se va a su casa, ellos tienen una posta cercana donde ellos tienen que ir y donde la enfermera de allá tiene que ser supervisada mirando que este paciente esté tomando sus medicamentos, ¿no? Eh, Acá pude poner en la diapositiva un esquema para pacientes resistentes, ¿no? Acá, como podemos visualizar, hay un resultado de prueba rápida a la rifampicina, donde los pacientes, su esquema va a ser por 6 meses, la rifampicina, el etambutol, la piramicida y la levofloxacina, ¿no? En tratamientos de pacientes con MDR, el esquema, tenemos 3 esquemas: acortado, el prolongado y el que es a base de los inyectables o endovenosos, donde ahí el paciente tiene que ser hospitalizado para así poder recibir el tratamiento endovenoso. No, donde el esquema acortado va a ser el tratamiento mayormente de los pacientes MDRs, va a ser de 9 a 12 meses, donde está la bedaquilina, ilenesolin, la levofloxacina. En el esquema oral prolongado tenemos la levofloxacina, la bedaquilina, la etionamida, la piramicida, y en el otro, el de 6 meses, vamos a tener también que ese paciente tiene que tomar el tratamiento diario. Y el esquema de inyectables, mayormente lo están considerando que tiene que ser el paciente hospitalizado para que pueda recibir su tratamiento. Como dentro de ellos, dentro del grupo de eso está la micacina, ¿no? Donde tiene que ser tratado por un personal de salud que maneja la parte endovenosa. ¿Cómo ocurre la resistencia en frente a los medicamentos? ¿No? La resistencia de los medicamentos contra la tuberculosis puede ocurrir cuando estos fármacos se administran o se usan en forma incorrecta, como por ejemplo los pacientes no cumplen su tratamiento, cuando los proveedores, que somos el personal de salud o la atención médica, prescriben equivocadamente los tratamientos, o la dosificación o duración del medicamento cuando no hay disponibilidad permanente de los medicamentos. O sea, siempre nosotros tenemos que ver todo eso, ¿no? Que el paciente toma en forma correcta y cumple con todo su tratamiento, y que estos medicamentos del anti-TB son gratuitos. O sea, eso no nos cuesta ni al personal de salud ni tampoco a los pacientes. Entonces tenemos que hacer las cosas correctas para que pueda el paciente ser tratado oportunamente. Vamos a hablar un poco lo que es tuberculosis en pacientes XDR. ¿Ya? La tuberculosis XDR mayormente está definido también por la resistencia de la isoniazida y la rifampicina, y como algunos otros como la fluoroquinolonas, ¿no? Que dentro de ello está la micacina. Anteriormente estaban manejando la canamicina en los centros de salud, pero ahora en el área hospitalaria mayormente manejamos lo que es la micacina. ¿Ya? Eh, el esquema de los pacientes XDR es un poco más complejo. En el grupo, como podemos ver en el grupo A, se puede visualizar la levofloxacina, la daquilina, el inesolin. En el grupo B están agregando la clofazamina, la cicloserina, y en el grupo C, que es la parte endovenosa, los neumólogos están indicando el imipenem, el meropenem, el etambutol, la piracimida, la micacina y la etionamida, donde este es un esquema donde el paciente sí o sí tiene que cumplir. El tratamiento de estos medicamentos es de 12 a 18 meses, ¿no? Entonces, el paciente sí tiene que estar hospitalizado para que pueda recibir dichos medicamentos, como por ejemplo el imipenem o el meropenem. Estos medicamentos, al ser administrados por el personal de salud al paciente, va a presentar, que es por primera vez, va a presentar su RAM. Entonces, tenemos todo esto que nosotros ver como personal de salud, como enfermeras, tenemos que ver qué está sucediendo con nuestros pacientes cuando ingresa tal medicamento. ¿Para qué? Para así poder evitar
los efectos colaterales dentro del organismo del paciente. Uno de ellos puede ser el síndrome de Dres, otros a veces presentan su rash a nivel cutáneo. Entonces nosotros para eso tenemos que estar viendo todo, ¿no? Dentro del cuidado de enfermería, ya sea en el paciente MDR y XDR, lo primero que tiene que tener siempre el área hospitalaria tiene que estar ventilado, abierto, ¿no? La educación, como siempre les dije, siempre la educación, el personal de salud con el paciente. Siempre debemos educarlo. Incluso a veces los pacientes salen de sus ambientes, a veces sin la mascarilla, siempre estar educando al que por favor siempre esté con la mascarilla, incluso en sus alimentos, en su tratamiento de sus medicamentos. Tenemos que ser, como en antes les dije, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser como amigos con el paciente, brindándole esa confianza de que ellos, esta etapa de su enfermedad, en algún momento se va a acabar. Yo sé que es largo, siempre le decimos eso. Yo sé que, porque hay muchos pacientes que dicen, licenciada, ya estoy cansado de estar acá, están que me inyectan por todos lados, ya no quiero tomar las pastillas, se me está cambiando la color de la piel, ya quiero pedir mi alta voluntaria, estoy encerrado como una cárcel acá, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que brindar educación a los pacientes, el por qué y para qué está aquí y cuál es el fin de todo esto, ¿no? El manejo también de la bioseguridad, como en antes siempre dijo, el uso de la mascarilla, la N95 y el EPP correctamente. También tenemos que supervisar, como en antes le dije, todo el tratamiento del esquema anti-TB, de acuerdo a la patología del paciente. Si es un paciente de TBC sensible, tiene que tomar sus pastillitas que son las, como en antes les dije, el etambutol, la piramicida, lesionesida, etc. Cuando es un paciente XDR, MDR, va a estar con medicamentos endovenosos donde nosotros tenemos que supervisar e incluso tenemos que estar verificando cuando el paciente está recibiendo por primera vez sus antibióticos, qué está presentando. Entonces, estar mirándolo y siempre administrando los medicamentos. Por decir un ejemplo, el imipenem, siempre tenemos que administrar en una forma, en una bomba de difusión. Tenemos por lo menos, nosotros tenemos en el área de CENES así un pequeño ejemplo que les puedo hacer. Tenemos un paciente que está recibiendo imipenem. Ese pacientito cuando recibió por primera vez el imipenem, era de más o menos de una hora, el paciente empezó a sentir, presentó, ¿no? Él me compartió eso, presentó demasiada cefalea. El dolor de cabeza era intenso. Entonces, ya en el siguiente turno ya se le hizo, se le manejó el IMPME en una bomba de infusión e incluso se le puso a 3 horas, que hasta ahora en la actualidad está recibiendo en el horario, en la dosis correcta. Entonces ya el paciente ya presenta menos en la cefalea, ya presenta menos de repente el enrojecimiento en la piel, todo lo que se ha podido observar. Para eso, entonces, la enfermera siempre tenemos que estar supervisando el tratamiento de los medicamentos y qué cosas puede traer, ¿no? El otro es que también el control de funciones vitales para ver si el paciente está presentando, como por ejemplo, un medicamento que reciben el paciente, la bedaquilina. La bedaquilina es un tratamiento para un paciente, los MDRs que están recibiendo esos medicamentos. ¿Qué efectos traen? Eso incluso trae una arritmia ventricular, donde el paciente va a presentar, ¿no?, como forma de taquicardias, y ellos te comunican, siento que tomo esta pastilla y me está sintiendo, tengo mucha taquicardia. Entonces, nosotros tenemos que ver juntamente con el equipo disciplinario, que es el neumólogo, tenemos que decirle lo que está sucediendo. Ya el médico va a pedir su EKG para ver lo que está siendo administrado este medicamento, está trayendo su consecuencia, ¿no? Entonces, a incluso va a presentar muertes súbitas. Por eso que cuán importante es que cada medicamento que recibe el paciente, nosotros estar supervisando para ver y hacer la atención oportuna para el paciente, porque puede pasar, como en este caso de la vidaquilina, que hasta incluso los lleva a una muerte súbita. Entonces también hacer el seguimiento de manejos
de control de pruebas de BK, de cultivo de secreciones, biopsias, los exámenes de laboratorios completos, su perfil hepático, cómo está yendo, por ejemplo, la isoniazida, la rifampicina, son medicamentos hepatotóxicos, ¿no? Que a veces en la gran mayoría de los pacientes eso lo que presentan al consumir que ellos te están tomando a diario. Entonces tienen que tener sus exámenes de rutina, que es el perfil hepático y así sucesivamente, ¿no? Otro que es muy importante es todo paciente MDR o XDR tiene que ser administrado porque el tratamiento de estos pacientes es largo. Son de 12 meses, como le digo, hasta incluso a 18 meses. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es colocarle el catéter POR, ¿no? Donde el catéter POR es un catéter central interno, donde el médico, ¿no? Este va a ser utilizado o colocado es un procedimiento quirúrgico, donde el paciente, donde el médico lo va a colocar. Llega a piso, nosotros tenemos que hacer los respectivos cuidados de enfermería. Tenemos que esperar 7 días para poder colocar que cicatrice bien la colocación del catéter POR, estar visualizando que no está enrojecido, estar haciendo las asepsias correctas. Después de 7 días a 8 días, ya para poder colocarle la aguja Uber y así poder pasar el tratamiento de los medicamentos, porque estos pacientes están cansados que todo el tiempo nosotros cada 3 días estamos canalizándoles y hasta incluso a veces ya ni venas tienen. Entonces, ya ellos a veces se resisten a estar con estos tratamientos. Ya a veces incluso hay algunos pacientes que ya no desean, dicen, no, ya no quiero estar con tantas cosas que me están, que me hincan y ya no soporto. Entonces, para eso especialmente, como el tratamiento de estos pacientes es muy largo, entonces para eso los médicos hacen el manejo del catéter por la colocación y nosotros por ahí administramos los respectivos medicamentos que son indicados por el especialista. Aquí puse un poquito de los medicamentos o sea, qué reacciones adversas tienen. Uno, como en antes les hablé, la isoniazida, mayormente lo que va a producir dentro del organismo del paciente, va a producir siempre una reacciones cutáneas, así como pruritos, va a presentar incluso hepatitis, e incluso hay algunos que hasta hacen sus hepatomegalías, ¿no? La rifampicina igualito, va a traer síntomas gastrointestinales, unas reacciones cutáneas igualito como les dije, como unos pequeños pruritos que le va a empezar y ellos siempre te comunican. Licenciada, estoy tomando eso y me ha aparecido desde tal día, me apareció tal cosa, tal cosa. Entonces nosotros ya estamos viendo cuáles son las reacciones adversas de cada medicamento. Como en antes le dije, el Linezolin, por ejemplo, el medicamento va a siempre presentar a los pacientes neuropatías. No. Por ejemplo, la micacina, siempre en la gran mayoría del consumo o en la administración de estos medicamentos, va a presentar el paciente eh, hipoacusia, que incluso llega a la sordera. La bedaquilina, como en antes, incluso va a presentar taquicardias ventriculares. Por eso tenemos que hacer un seguimiento mensual a aquellos pacientes que están siendo administrados este medicamento porque pueden incluso llegar a muertes súbitas, como en antes les dije. Y a la etionamida, que mayormente trae problemas gastrointestinales, dolores abdominales, entonces ya nosotros estos medicamentos, todo lo RAM que se puede observar, nosotros podemos comunicar al médico tratante, que es el especialista, el neumólogo, para que pueda dar las indicaciones y poder ser administrados a estos pacientes. Por eso que ellos tienen que estar en supervisión y vigilancia con el personal de enfermería, el equipo, ¿no? Ellos tienen que estar hospitalizados para que se pueden terminar el tratamiento y ver todas estas reacciones adversas que puede presentar el paciente y ser tratados oportunamente. Gracias por todo.